La Secretaría va a dar lectura a la cuenta. Ha recibido un oficio del Ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre eventuales instrucciones de las jefaturas del Hospital El Carmen, en la comuna de Maipú, relativas a que tanto los funcionarios de ese establecimiento clasificados como contactos estrechos o de alto riesgo deben suspender sus cuarentenas preventivas y retornar a sus funciones habituales. Esto es un oficio antiguo que mandamos. Un oficio del Ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa el estado de situación en materia de procedimientos y entrega de elementos para el control de la natalidad en los servicios de atención primaria durante la alerta sanitaria de COVID. Un oficio del Ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre considerar dentro de las alternativas para enfrentar la pandemia los resultados que se están alcanzando en las investigaciones desarrolladas por la Universidad Austral sobre generación de nanoanticuerpos en ensayos con alpaca. Y una solicitud de audiencia de la señora Soledad Lutino, a fin de exponer actos irregulares como ilegales cometidos por funcionarios del Hospital de Calama, Hospital de Antofagasta, Servicio de Salud de Antofagasta. Eso es todo. Muy bien. Sobre la cuenta, señalar a la señora que hace su última observación que estamos en periodo de tramitación, así que cuando tengamos la oportunidad vamos a ver la posibilidad de recibirlo, pero por ahora estamos en tramitación de proyecto, entonces estamos medio complicados los tiempos. Muy bien. Varios, diputado Juan Luis Castro, aquí sí es más difícil mirar. Gracias, presidente. Sí, quería plantear la preocupación que creo que a muchos nos asiste de la evolución que tenía un conflicto que, si bien está en el ámbito de los prestadores privados, como es la Clínica Las Condes, sin embargo, me temo que pudiera tener efectos sobre los usuarios. Y en ese sentido, quisiera pedir, presidente, que se pudiera oficiar a la Superintendencia de Salud, que es el órgano del Estado al cual podemos interrogar sobre temas de privado, cuáles son los alcances y los efectos o consecuencias, si la están teniendo, sobre la atención de los pacientes que se atienden en la Clínica Las Condes de Santiago. Y esto lo digo por la fuerte polémica judicial que están llevando a cabo los médicos con los controladores, y que se ha dicho en distintas informaciones que esto está repercutiendo en las agendas de atención, y eso creo que no puede pasar desapercibido, pensando que además durante la pandemia esa clínica recibió casi un 60% de enfermos que nacen. Me refiero a los enfermos graves que se conectaron a la ventilación mecánica, por la integración de la red, que todavía existe. Entonces quisiera pedir en primer término a eso, presidente, que preguntáramos sobre la evolución y los alcances del conflicto respecto a los usuarios en las consecuencias que está teniendo en Clínica Las Condes. Eso en primer lugar, si le parece. Ayer se acordó oficial. ¿Se acordó? Ah, ya, es que yo no... Sí. Ya. Perfecto. Sí. Y en segundo término, presidente, preguntarle si pudiéramos dejar para la próxima semana la cita pendiente de la semana pasada, que quedó de los equipos SAMU de la sexta región, me parece que de la Araucanía también, que usted también había incorporado, y el coordinador nacional de SAMU, por todos los problemas que siguen ocurriendo, eso lo puedo decir al menos por mi región, en la atención prehospitalaria por falta de móviles, de telecomunicadores y de acceso oportuno, incluso con muertes de personas en los traslados. Entonces, quisiera pedirle que eso lo pudiéramos dejar establecido ya la audiencia que quedó postergada de la semana pasada por el tema presupuesto. Les habíamos invitado, diputado, pero por razones entre ley de presupuesto, etcétera, lo suspendimos. Yo creo, como le decíamos ayer al diputado Torres también, quien planteó lo mismo, que probablemente el lunes sea el día que les invitemos a SAMU Nacional, SAMU Araucanía y SAMU O'Higgins. ¿Ah? Perfecto. Muy bien. Me había pedido la palabra ¿quién? El diputado Andrés Celis también. Y allí en el de los diputados telemáticos, algunos me avisan, por favor. Ya. Adelante, diputado Andrés Celis. Gracias, presidente, por su intermedio. Quiero pedir por su intermedio información sobre el estado de avance del Hospital San José de Casablanca. ¿Y por qué reitero este tema en la comisión?
traté de contactarme con el nuevo jefe de gabinete desde que asumió, pero se me ha señalado, y quiero decir textual, que la verdad que no tiene tiempo porque está reventado por la cantidad de actividades que tiene. Así que me veo obligado de hacerlo por este ¿Jefe de medio, gabinete del jefe de redes asistenciales. Entonces me veo obligado de hacerlo por este medio. Entonces, eso es lo que dice textualmente, que está reventado, entonces que no puede, que no tiene tiempo, entonces me veo obligado de hacerlo por este medio. A ver, en agosto el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio señalaba, y quiero leerlo textual, que el hospital no tenía ningún contratiempo y que se iba a entregar en el tiempo estimado, que esto era el 15 de marzo del año 2021. Y resulta que yo en agosto, posterior a esa declaración, hice una presentación en la Contraloría, porque tengo antecedentes fundados, que eso no es así, que hay un atraso bastante ostensible, incluso me atrevo a decir que hoy día el avance debe ser de un 40% con suerte, pero me encuentro con la sorpresa que se envía una carta con fecha 15 de octubre por parte de la empresa al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, en este caso el director del servicio, donde la misma empresa le señala al director de servicio que hay un atraso, que no le ha respondido una cantidad significativa de notas de cambio, si las va a autorizar o no las va a autorizar, que frente a esto ellos no pueden seguir con... Muy bien, vamos a reiniciar la sesión. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, que habíamos suspendido la sesión, pero parece que había silencio. No sé qué ocurrió así. Pero bueno, damos por reiniciarla. Al diputado Andrés Celis no se le escuchó de la mitad para adelante lo que habló. Me interesaría saber qué se resolvió. O sea, qué es lo que está pidiendo se va a oficiar. Se va a oficiar. ¿Eh? ¿Sí? Presidente, sobre el punto. ¿Ya? Diputado José Miguel Castro. Sí, a mí me gustaría saber específicamente con qué jefe de gabinete del subsecretario habló, que lo dijera para poder ver, porque yo no he tenido absolutamente ningún problema en la comunicación, entonces me parece extraño. Yo creo que en Chile vamos a poder arreglar ese tema en privado. No, es que lo que quiero decir es lo siguiente, es que el jefe de gabinete, el subsecretario, cambió hace una semana y media, entonces quizás él se ha estado comunicando con el antiguo jefe de gabinete, quizás es por eso que no ha tenido una buena comunicación simplemente. Gracias. Pero yo creo, presidente. Ahora lo va a mejorar hasta el subsecretario presente, yo creo que se va a subir. El mismo en todo caso, pero lo arreglamos internamente, no hay problema. Muy bien. Quiero señalar que ojalá podamos recuperar este tiempo. Vamos a darle espacio al señor subsecretario, ¿cierto?, de Red Asistencial, a quien saludamos, a don Alberto Duñac, ¿cierto?, para que ponga sobre el estado de situación en materia de cumplimiento de metas sanitarias, el impacto en remuneración del personal, el tema de la deuda hospitalaria y lo que tiene que ver con el estado del arte en pacientes VIH en pandemia, ¿eh? Que yo me había comunicado con don Jaime González, le había señalado que estaban estos puntos pendientes de acuerdo, además de un acuerdo de ayer respecto a la decisión de apertura de fronteras. Entonces, saludar al subsecretario, don Alberto Duñac, bienvenido, la primera vez que viene a la comisión, ¿cierto?, después de su nombramiento, así que estamos muy agradados de recibirle acá en la comisión, subsecretario, doctor Duñac. Así que le dejo la palabra. Y el subsecretario tiene que prender su micrófono. Sí. Ahí está. Me voy a sacar esto un segundo. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Me habría gustado haber estado presencialmente. Desgraciadamente por algunas cosas que sucedieron aquí, tuve que hacerlo por vía telemática. Pero mi intención era estar allá con usted. Referente a ver, el tema de la parte bonos, hay dos elementos que son centrales en esto. Uno, que es el bono tratusuario. Como se ha estado en conversaciones en los últimos días,
se ha llegado a acuerdo de cancelar el bono con fecha 27 de este mes, tal y como había sido definido, en función de las encuestas de satisfacción de usuario que se habían utilizado el año 2018, en función de que el año 2019 no se pudo hacer por el estallido social y este año por la pandemia. Por tanto, ha quedado acordado que ese bono se va a cancelar en los mismos 3 tramos que estaban definidos, tramos 1, tramo 2 y tramo 3, con fecha 27 de noviembre. Ahora, había un requerimiento adicional de que este bono se cancelara para todo el mundo en tramo 1. Sin embargo, dado que la ley estaba ya definida en los términos que ustedes conocen, se está, digamos, derivando a la mesa del sector público para que se considere este incremento de los tramos 2 y 3 para, digamos, satisfacer la demanda de los gremios. Ahora, respecto al segundo bono que tiene que ver con las metas sanitarias, se va a invocar una causa externa, que es una de las cláusulas que está prevista dentro de la ley, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y con ellas sí no afectar las remuneraciones del personal de la salud. Así que esos son los 2 elementos centrales que estaban en cuestión en este minuto. En relación a la red, al estado de, digamos, de las listas de espera, a la cual usted me hacía mención, hay que señalar que podemos dividirla en dos grandes grupos. Uno, lo que es la atención primaria, y otro, lo que es la atención secundaria. En atención primaria, a raíz de la pandemia, por restricciones propias de la autoridad sanitaria, se disminuyó la movilidad de las personas y, por tanto el personal como los pacientes no pudieron concurrir. Y en los meses más álgidos de la pandemia tuvimos concentrada la atención en aquellos elementos que eran estrictamente fundamentales. De los 144 programas que existen a nivel de atención primaria, se priorizaron 44 de ellos y de ellos tenemos trazadores en aproximadamente 10. Se priorizaron algunos programas, pero a pesar de todo ello, la atención, tanto por disminución de la oferta como por disminución de la demanda de los usuarios, llegó a disminuir a cifras tan bajas como el 7%. Se ha propuesto un programa de reactivación, el cual ha estado funcionando y esa actividad ha ido en aumento progresivo con la idea de alcanzar, ojalá, el 100% de la cobertura que había el año pasado en los meses de enero o febrero. Obviamente que lo que ha ocurrido en estos últimos días en relación a las, las diferentes agrupaciones de trabajadores de la salud han hecho que esto se retrase durante estas últimas semanas. Pero, sin embargo, una vez reiniciadas las actividades, nosotros pensamos seguir estimulando esa actividad. Ahora, a nivel de atención secundaria, la cosa es igualmente compleja. Más o menos se han visto postergadas del orden de 1.500.000 atenciones de especialidad, 500.000 atenciones odontológicas en lo que va de este año y 280.000 cirugías. Esto es en las patologías no auge y en las patologías con garantía de oportunidad tenemos en la lista más o menos 79.300 atenciones. Ahora, nosotros hemos diseñado un plan de reactivación de estas patologías, tanto auge como no auge, de modo tal de ir satisfaciendo progresivamente en la medida de nuestras posibilidades estas demandas atrasadas. Hemos priorizado esa atención en ciertos grupos, por ejemplo, toda patología oncológica es priorizada, toda patología GES es priorizada, toda patología que tenga una secuela funcional importante es priorizada y también aquellas que tienen mayor tiempo de espera. Con eso
pretendemos en lo que va de este año y el primer semestre sacar ojalá toda aquella patología que esté con una espera mayor a diciembre del 2018 para concentrarnos en el segundo semestre a partir del mes de julio del 2021 en aquellas patologías que tienen una espera que es bastante menor. Con esto pretendemos más o menos en este periodo sacar unas 250.000 atenciones de especialidad y unas 70.000 cirugías. El resto quedaría para el semestre siguiente y pensamos que en un año, desgraciadamente, incluso incrementando un 30% de la actividad quirúrgica, no vamos a ser capaces de resolver más allá de unas 120.000 cirugías. Va a quedar una lista todavía importante del orden de 160.000. Ahora, para estos efectos se ha dispuesto no al Ministerio, sino que al Tesoro Público, un presupuesto de $150 millones, con lo cual vamos a incentivar esta salida o sacada de pacientes de lista de espera, no auge, para, digamos, ir acortando estos periodos. Así que eso es cuanto puedo informar en esta materia en lo que dice relación a tanto apertura de fronteras como programas VIH. Eso la verdad es que corresponde a la Subsecretaría de Salud Pública y no quisiera referirme porque no cuento con todos los elementos como para informar a usted, señor presidente. Muy bien. Vamos a abrir un ciclo de preguntas. Voy a anotar el diputado Juan Luis Castro. ¿Quién más quiere preguntar algo? No. Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar al señor subsecretario, doctor Duñac, y a su equipo, y preguntar lo siguiente sobre el tema de listas de espera. Hoy día, los hospitales, presidente, deben pedir un certificado de disponibilidad presupuestaria a la DIPRES a través de la tesorería por los temas de control de deuda y producción. Eso es parte de la mecánica que utilizan todos los hospitales. Y a esta altura, fines de noviembre, yo me atrevería a decir que casi ningún hospital tiene disponibilidad presupuestaria porque su deuda está al tope. Por lo tanto, entiendo yo una proyección para el año que viene, pero de aquí al momento del próximo año, que queda muy poco, tenemos una realidad bastante compleja hoy en la práctica, que tiene que ver con esta otra cara de la moneda que es el endeudamiento. Entonces, sobre este punto, me gustaría preguntarle, por su intermedio, presidente, al señor subsecretario, ¿cuál es el estado de situación presupuestaria de los hospitales y su nivel de endeudamiento? Porque hoy día no pueden comprar los hospitales sin el visto bueno de la DIPRES y están trabados en esta situación por el momento del año que estamos viviendo y la acumulación de esas deudas. Entonces, quiero que en esto ojalá pueda ser muy preciso el doctor Duñac para poder entender exactamente cómo compatibilizamos la realidad que estamos observando y la tendencia futura respecto a la recomposición de la agilidad de las listas de espera, como él lo ha señalado. Pero estamos en un punto muy difícil, a ese punto, y creo que esto amerita una explicación que es la que yo estoy solicitando ahora. Muy bien, diputado Crispi. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar al subsecretario, decirle a través suyo, presidente, que al igual que el diputado Celis, desde el día que asumió que lo estamos tratando de pillar para pedirle una reunión. Lo hemos hecho a través de su jefe de gabinete y la verdad es que nos están dejando los vistos en WhatsApp, así que trate de decirle a su jefe de gabinete que es importante la relación con los miembros de la Comisión de Salud, que después les tenemos que aprobar los proyectos, entonces que ojalá nos reciban. Y la razón por la cual quería conversar con usted a través suyo, presidente, era precisamente para ver este tema del bono COVID y de las metas sanitarias. Y en eso, para ser un poco más preciso, claro, efectivamente, lo que los trabajadores y trabajadoras de la salud que hoy día están movilizados a lo largo de todo Chile, lo que esperan es que se les entregue el bono el bono trato usuario en función de la encuesta no 2018, sino como si hubieran cumplido. En eso
claramente se tiene que hacer se va a tener que hacer a través del reajuste del sector público. Yo creo que estaba hablando recién con algunos dirigentes y dirigentas, y claro, no hay otro camino. Sin embargo, lo que usted nos señala aquí es distinto a lo que nos señaló el ministro durante la ley de presupuesto. Durante la ley de presupuesto lo que el ministro nos señaló, y ahí están unos documentos que se intentó construir un acuerdo, al final no se llegó a un acuerdo, y se dijo aquí no hay más tiempo. Entonces yo celebro de que efectivamente haya disponibilidad, pero es muy necesario que esta voluntad se exprese formalmente junto a los 17 gremios que participan de la mesa de reajuste del sector público. Porque efectivamente para que llegue a la ley tiene que haber un trabajo en esa mesa, pero para eso tiene que haber un compromiso, y eso en un contexto de una movilización que a mí me parece tremendamente justificada, y efectivamente se puede hacer una ley miscelánea para que en esa ley se haga esa modificación. Y respecto al tema de metas sanitarias, de modo no afectar la remuneración del personal de salud, lo que usted señala es lo mismo que en distintas circulares señaló el anterior subsecretario. El día 26 de octubre, si no recuerdo, se le da esa instrucción a los jefes de control. Luego se instruye lo mismo a los jefes de servicio, pero son documentos que no son vinculantes, y esto es hace meses atrás. Entonces, tanto en este punto como en el anterior, me parece que es muy necesario que esta voluntad que usted expresa, subsecretario, a través suyo, presidente, sea formalizada en algún espacio, porque si existiese esa voluntad, los trabajadores no estarían movilizados. Pero han habido dificultades. Yo he trabajado en el Estado, trabajé en el gobierno, trabajé en el Ministerio de Educación, y sé que es difícil, pero la verdad es que esto solo se refuerza teniendo las mejores relaciones con los gremios y siendo franco, directo y transparente, y abrochando los avances en documentos formales. Y aquí ha habido una relación muy difícil con los gremios, lo que me sorprende, porque si usted me dijera que no están de acuerdo con ajustar lo que se refiere con el bono trato usuario, y que no están de acuerdo con reparar y hacer las modificaciones para que se puedan alcanzar las metas sanitarias, entonces entendería. Pero si usted me dice que ustedes están de acuerdo en hacer las modificaciones, entonces me parece que solo puede responder a cierta torpeza o faltas de comunicación en la relación del Ministerio de Salud con los gremios. Por tanto, lo que me gustaría es invitarle muy respetuosamente a que ojalá en esta nueva gestión que usted comience pueda tener una mejor relación que la que tuvo su antecesor, para que estas modificaciones no se tironeen tanto, se hagan, y por tanto, en vez de pedir aplausos para los trabajadores de la salud, bueno, efectivamente avancemos en derechos y en garantías para quienes han sido la primera línea en una crisis que nos ha afectado a todos como país, y ha sido un gremio en particular de la salud quien ha puesto el pecho a las balas a consecuencia de las más altas. Esta semana falleció la doctora Carol en el hospital de la Florida, o sea, de verdad poniéndole el cuerpo a la enfermedad. Entonces, eso, presidente, creo que esto es un tema muy urgente. El país no se puede permitir una movilización, pero efectivamente la movilización es legítima si es que no hay respuesta directa, franca y suficiente por parte en este caso, de la autoridad del ministro de Salud y del Ministerio. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Diputado José Miguel Castro. Sí, yo primero que todo agradecerle al subsecretario la buena voluntad que tenga para venir a esta comisión inmediatamente. No nos olvidemos que él asume hace muy poco, tuvimos la ley de presupuesto y él está acá presente, haciendo eso todavía, creo yo, en una cartera de esa índole, haciéndose y empapándose de todo y cada uno de los temas. Y me gustaría recordar, no sé si la pregunta cabe o no, pero me gustaría recordar que efectivamente se formalizó una indicación en la ley de presupuesto que lo que permitía hacer los reajustes que se deban hacer específicamente en esa ley. Y yo avalo entonces, por lo tanto, que hay buena voluntad y buena fe. Me gustaría que me lo ratificara el subsecretario. Gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Diputado Gaona. Sí, presidente. Bueno, me queda claro entonces por lo que ha señalado. Bueno, primero que todo, decir que yo he estado pidiendo reunión, audiencia con el subsecretario de redes asistenciales a través del jefe de gabinete actual y no he tenido ningún inconveniente, todo lo contrario. Puede haber un problema de comunicación individual, pero yo no he tenido problemas para dejar claridad de esa situación. Por otra parte, respecto a los bonos trato usuario, entiendo que se va a tomar en cuenta el resultado 2018
y que probablemente entonces llegue a la mesa del sector público. Esto significa entonces que se va a tratar en el paquete relacionado con el tema del reajuste del sector público, algo se va a hacer allí. ¿Cómo van a...? Porque la aspiración de los trabajadores de la salud es que efectivamente sean todos considerados en un solo tramo. Entiendo que así es. Y en cuanto a las metas sanitarias, también entiendo que eso tendría ya por resuelto el tema. Eso quisiera que pudiese profundizar un poco más el subsecretario y un poco más detalladamente nos pudiese explicar ambas situaciones. Muy bien. Subsecretario, tengo una duda enorme en esto porque también he ocupado otros cargos en el Estado como Miguel Crispi. Y siempre que existen estas movilizaciones, estos se resuelven por la vía de un acuerdo firmado, un documento entre la autoridad y los gremios, donde se fijan los términos del acuerdo. Llevamos harto tiempo en esto, ya diría más de un mes, 2 meses tal vez, y todavía no se hace precisión sobre esto. Entonces todavía no logro entender por qué no se, aquí lo han dicho todos los diputados de la comisión, por qué no se llega a un acuerdo formal, escrito, y se hace se explicitan los términos finalmente, porque yo entendería que el tema de meta sanitaria pudo haberse resuelto mediante una resolución, un documento formal, algo, pero finalmente entonces yo creo que se está en espera de aquello, de que haya cierta formalidad con los gremios. Todos los gremios son importantes. El día de la discusión presupuestaria alguien me dijo, sí, pero ese gremio es no sé qué cosa. No, yo creo que todos los gremios son importantes, todos. Y entonces yo creo que eso se resuelve por la vía de un acuerdo. Yo he estado esperando eso. Nosotros hemos conversado harto este tema con los gremios y creo que es una cuestión que se ha dilatado en exceso, no dándole formalidad. Y en segundo término, no quisiera dejar pasar lo que señala el diputado Juan Luis Castro en relación a lo que nos están señalando de que los hospitales no están con apertura presupuestaria para noviembre, diciembre, y no está claro el presupuesto de noviembre, diciembre para llegar a fin de año, más aún en el sur. Yo soy de Temuco, ¿cierto?, donde hay problemas claros, ¿cierto?, están desde Biobío al sur en el tema de la pandemia y se están requiriendo financiamiento y recursos, obviamente, con bastante urgencia. Subsecretario, ahí le dejo ahí a usted la palabra para que usted nos pueda responder e ilustrar. Muchas gracias, señor presidente. Varias cosas. En relación a la disposición de este subsecretario a conversar con todos los señores diputados, la mejor de las aperturas. Yo entiendo, señor presidente, que aquí estamos todos trabajando por lograr mejorar la salud pública y, por tanto, este subsecretario está a disposición de todo quien se quiera reunir. Yo he estado, ustedes que conocen mejor este aboraje que es la subsecretaría, imponiéndome de todos los temas y tratando de ir llevando algunas de estas iniciativas adelante. No he tenido la oportunidad de reunirme con los gremios y en eso debo ser muy honesto porque la verdad es que una vez que se iniciaron las movilizaciones se prefirió no que estas se canalizaran a través del señor ministro y no de esta subsecretaría. Así que por esa razón se vieron postergadas, pero estamos pensando ya iniciar a partir de la próxima semana estas actividades en forma regular, como entiendo se venían haciendo en el pasado. En cuanto a el jefe de gabinete, yo he estado conversando con él y la verdad es que hemos estado agendando en la medida de las posibilidades algunas reuniones con distintos diputados y sin ir más lejos, mañana yo me reúno con uno de ellos, así es que no hay en ese sentido ninguna, digamos, desde mi postura, digamos, ninguna dificultad para que nos podamos reunir. Así que encantado, las puertas, señor presidente, están abiertas para todos. En relación al presupuesto, efectivamente, a raíz de la pandemia se produjo un cierto desorden
en lo que son las asignaciones presupuestarias y se asignaron recursos para salir adelante de la pandemia, contratar una cantidad bien significativa de nuevos funcionarios que eran requeridos para la atención de los pacientes más complejos. Usted sabe muy bien, señor presidente, que se autorizó más o menos la contratación de 18.500 personas, de las cuales más o menos 17.000 y fracción todavía están aportando la atención de estos pacientes, y seguimos adelante en la medida que esto sea necesario. Ahora, eso produjo efectivamente que algunos servicios de salud tuvieran mayores dificultades presupuestarias, pero estamos en conversaciones con la Dirección de Presupuestos para, como lo señalaba el diputado Castro, señor presidente, iniciar una apertura del marco presupuestario a partir del mes de diciembre. Ahora, los fondos asignados a salud para el año 2013 contemplan un incremento de entre 8 y 12% del presupuesto, de modo tal que vamos a tener una mayor capacidad de satisfacer los requerimientos que nos vengan en el futuro. Ahora, si hubiese un rebrote, bueno, ahí van a haber recursos adicionales. Ahora, nuestra intención es iniciar un plan de gestión y de acompañamiento a los distintos servicios de salud para ir racionalizando tanto el gasto como incrementar la productividad en los compromisos que hemos adquirido para ir sacando las listas de espera, para lo cual, como señalé anteriormente, existe de parte del gobierno una instrucción bastante clara y fondos específicos para ese objetivo. No sé si, señor presidente, se me queda algún tema pendiente. Vamos a ver si los diputados tienen alguna duda adicional, comentario. Diputado Juan Luis Castro y sí, algún otro diputado. Sí, quisiera, presidente, tratar de ahondar un poco en clarificar en la situación de asfixia que hay hoy día en muchos centros. A mí me toca establecimientos de la región de O'Higgins, y así cada uno podría nombrar lo suyo. Y todos sabemos que antiguamente, hasta hace un par de años, había una remesa adicional que entregaba Hacienda en esta época, que permitía salir de alguna manera de los compromisos de fin de año en cuanto a listas de espera, medicamentos, etc. Pero, como todo se trastornó por la pandemia, y lo entendemos, sin embargo, tenemos un momento muy complejo, muy difícil, donde hoy día, junto con los números que señaló el subsecretario de cirugías y de atenciones de consulta especiales, que son muy voluminosos, tenemos una dificultad también con la producción del personal, por las razones que todos conocemos, porque se han ido normalizando muy gradualmente las prestaciones, pero más que nada por este tema de endeudamiento agudizado por la época de fin de año. Entonces, yo no sé si hay, y quiero precisarle en ese punto, subsecretario, qué medidas de shock, llamémoslas así, o medidas inmediatas, o medidas que permitan aliviar de aquí hasta que empiece a operar el presupuesto 2021 para listas de espera, no GES, y también para las producciones GES, que permitan tener una expectativa en los hospitales, sobre todo los de gran complejidad, que son alrededor de 60 en el país, los más grandes, los que tienen más costos, y pueden absorber las listas de espera y los pacientes que ya están concurriendo y están con horas postergadas, que es la realidad que yo creo que casi todos los parlamentarios nos ocurre, de las críticas y las denuncias ciudadanas respecto a la imposibilidad de conseguir esas horas, o las cirugías que están pendientes, que también están diferidas. Sobre ese punto quisiera precisar qué otras medidas hay o están previstas. Muy bien, diputado Gaona. Sí, presidente, quisiera saber si el subsecretario tiene el antecedente, pero también respecto a endeudamiento. Efectivamente, como decía el diputado Castro por su intermedio, presidente, normalmente en esta época se producen las remesas importantes de Hacienda para resolver temas de endeudamiento. Yo quisiera saber si las acreencias de los servicios de salud en general son importantes, o producto de la disminución de las atenciones no son tan importantes. Y si esas acreencias son fundamentalmente a prestadores de servicios, me gustaría
saber si esos prestadores de servicio, o a quién más le deben los servicios de salud. ¿Son a los propios médicos que atienden como prestadores de servicio después de las 2 de la tarde? ¿O son clínica? ¿O a qué corresponde? ¿O a la operación normal de los hospitales? Es decir, ¿quiénes serían los acreedores que tenemos hoy día? Para los servicios de salud. Eso básicamente, ¿dónde está el grueso de esas acreencias si es que existe? Porque mi preocupación es si efectivamente esas creencias están fundamentalmente radicadas en los prestadores de servicios. Adelante, subsecretario. Perdón, José Miguel Castro. Diputado José Miguel Castro primero y después el subsecretario. Sí, no, yo solamente recordar que tenemos la exposición de la persona de trasplante, entonces para que la hora no se nos vaya a pillar, pero obviamente dejar la respuesta al subsecretario, presidente. Gracias. Sí, déjeme conducir nomás la comisión tranquilo. El diputado Sandón también está pidiendo la palabra. Diputado Sandón. Muchas gracias, presidente. Solo preguntarle al subsecretario RD, agradecerle la información que nos ha dado también, cómo ve que si hay, o cómo está impactando en este minuto a la lista de espera con el paro que se está viviendo. Yo he conversado con algunos directores de hospitales y han tenido que empezar a postergar cosas desde el jueves pasado. Entonces, si tienen alguna, no sé si está cuantificado lo que está significando y cómo está esa situación. Muchas gracias, presidente. Gracias. Subsecretario, le dejamos allí para cerrar su intervención, ahí para que... Muchas gracias, señor presidente. Te pido la palabra después, Ricardo. Entonces, diputado Crispi, mejor haga la pregunta al tiro, yo creo. Está sin micrófono. Ahí sí. Estamos, Ana María, gracias. Sí, no quiero parecer un majadero, sino solo en la ansiedad y la angustia de tener al subsecretario presente. Y claro, efectivamente, estaba revisando también la misma circular del día 11 de noviembre, que usted le manda a los directores de servicios de salud señalando que se hagan las adecuaciones para poder ver el tema metasanitario. Entonces, yo solo quería reforzarle, subsecretario, lo que señalaba el presidente, el diputado Celis. Acá, si es que no hubiera voluntad, uno entiende la naturaleza del problema. Pero lo que usted señala es que hay voluntad, tanto en el tema de metasanitaria como en el tema del bono trato usuario. Entonces, es indispensable, y yo entiendo, efectivamente, generar estos conflictos lo lleva el gabinete, pero la relación con los centros de salud hospitalarios, que es donde está el foco hoy día de la movilización, está bajo su responsabilidad. Entonces, por eso invitarlo a formalizar los acuerdos que se puedan hacer cuanto antes. Porque, reitero, me parece que esto es una movilización justa, que efectivamente es de todo el sentido de que si a uno lo evalúan por ciertas cosas y el mismo servicio le dice, bueno, vamos a cambiar todas las actividades porque hay que enfrentarse a algo distinto, bueno, entonces que se valore esa enorme gestión y trabajo que han hecho los trabajadores de la salud. Si eso nadie lo pone en discusión. Entonces, si está la voluntad, si la evaluación es el mismo principio, en que estamos de acuerdo, entonces realmente es necesario que usted como subsecretario, a través suyo, presidente, o el ministro, le pongan una firma a algo que a mi juicio ha sido una posición bastante zigzagueante. Y lo peor que puede hacer un gobierno en la relación con los gremios es realizar compromisos y después que llega la fecha y no se hace y que no hay explicación. Todo eso lo único que genera es mayor daño en las relaciones, a la cual de verdad yo invito por el bien de los trabajadores en primer lugar, pero también del sistema de salud en su conjunto, de que el gobierno y el ministro de Salud se haga cargo de resolverlo, sobre todo reforzando la idea de que hay acuerdo en que estos temas deben ser abordados. Porque puede ser que se tire la pelota para la discusión de la mesa de negociación del sector público, que es en diciembre. Está bien, son 15 días, pero perfectamente se podría hacer así. En vez de tener un compromiso firmado para que el capítulo relacionado a los temas que podrían negociarse en la mesa del sector público no se negocien en ese lado y lleguen acordados con el sector de trabajadores de la salud que están en la mesa del sector público. Entonces, creo que el tiempo hoy día es valiosísimo, el país sigue enfrentándose a una pandemia, necesitamos a los trabajadores respaldados, defendidos por el Estado, y no en una situación de rivalizar y de tensión con su empleador.
Por tanto, le pido disculpas por ocupar el tiempo, a los colegas también, pero de verdad creo que si hay voluntad, si hay acuerdo con que estos temas son relevantes, yo le pido por favor los mejores oficios para poder, como dice el diputado Celi, ponerle la firma a un acuerdo que termine con la movilización justa de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Muy bien, gracias, diputado Crispi. Entonces, le vamos a dejar la palabra. Presidente. Sí, Presidente. diputado Gaona, sí. Sí, a propósito de lo mismo que está señalando el diputado Crispi por su intermedio, presidente, mi consulta también tiene que ver con, bueno, si hay voluntad por parte de la Subsecretaría y del Ministerio de Salud, y al parecer hay temas que se van a abordar finalmente en la mesa del sector público, ¿significa esto entonces que al final el problema no está en el Ministerio de Salud? El problema lo tenemos en la DIPRES y en el Ministerio de Hacienda. Entonces, finalmente, le estamos cargando la mano al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Salud, pero probablemente no tenga más herramientas para poder tomar definiciones y que quizás corresponda a la DIPRES y al Ministerio de Hacienda el resolver temas que tienen que ver básicamente con lo que se puede ver en la mesa del sector público. Entonces, también me gustaría conocer un poco eso, porque no se saca nada con llegar a un acuerdo o llevar a una firma si finalmente no se tiene el respaldo de la Dirección de Presupuesto y del Ministerio de Hacienda. También quisiera tener esa claridad al respecto para no seguir insistiendo en un tema que evidentemente, probablemente, la voluntad está, pero la resolución está en otra parte. Muy bien. Subsecretario, adelante, por favor. Sí. Señor presidente. Gracias, diputado Gaona. Muchas gracias, señores diputados. A ver, voy a partir, señor presidente, respondiéndole a la diputada Osandón, porque afortunadamente el impacto que han tenido las paralizaciones en la atención secundaria ha sido prácticamente nulo. De acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, no más allá de un 0,8% del plantel hospitalario ha visto paralizadas sus actividades, de modo tal que en términos de la actividad clínica, listas de espera, etcétera, eso no se ha visto afectado. De hecho, de acuerdo a las cifras que nosotros manejamos, hemos visto incrementada la actividad quirúrgica en relación a meses anteriores. O sea, cualquier deficiencia que podamos tener puede ser parte propia del sistema, digamos, pero no específicamente en relación a este evento. En términos de, por su intermedio, señor presidente, lo que señala el diputado Crispi, decir que existe la muy buena disposición de esta subsecretaría a colaborar en tender puentes para que digamos, estas situaciones se lleguen a feliz puerto, porque en definitiva nos afecta tremendamente. Ahora, yo no sé si usted sabe, señor presidente, pero yo estuve trabajando como voluntario en unidades de cuidado intensivo durante 2 meses, en la época más crítica de la pandemia. Lo hice como voluntario, sin recibir ningún tipo de remuneración, porque consideraba que yo debía estar ahí. Por tanto, conozco perfectamente lo difícil que es la situación, conozco bien el sufrimiento tanto de pacientes como del personal, así que no puedo más que identificarme con ellos y entender que ellos hicieron un tremendo esfuerzo en términos de riesgo, en términos de trabajo, y por tanto, de alguna manera, me parece a mí que todo el sistema de la sociedad debe agradecerles. Así que, en ese sentido, estoy dispuesto digamos, a colaborar en esa línea. En cuanto al tema de financiamiento, bueno, nosotros estamos, como cosa concreta, tenemos un financiamiento a la fecha, un 90% de compromiso presupuestario adquirido. Pensamos que con datos de octubre, por tanto pensamos que si vamos adelante tendríamos en promedio probablemente un déficit del orden del 6 y 8% del presupuesto global. Sin embargo, es tremendamente heterogéneo de servicio a servicio. Algunos están absolutamente marcados dentro de su marco presupuestario, otros están excedidos. Ahora, razones hay muchas. De repente uno dice, bueno, un servicio que recién tiene la ola, digamos, de este primer brote en estos meses,
bueno, ¿por qué tiene un déficit presupuestario en una época en que no debería haber tenido déficit, ¿no? O sea, evidentemente también hay una mezcla de factores sobre los cuales tenemos que trabajar. Ahora, el compromiso nuestro es que ningún paciente vea postergadas sus intervenciones o su actividad clínica por un problema presupuestario, y la próxima semana tenemos reunión con la Dirección de Presupuesto para permitir la apertura del marco presupuestario para poder retomar las actividades. Hasta aquí, que yo tenga conocimiento, no ha habido cese de actividad por un problema de insumos o algo por el estilo. Eso es una cosa. La otra cosa que ha sido muy buena y que ha ocurrido este año, yo diría, han habido dos cosas que son muy interesantes. Yo no sé, señor presidente, si la comisión está al tanto, pero una es que gran parte de los compromisos y órdenes de compra o facturas están siendo pagadas a través no de los servicios de salud, sino que del Tesorería General de la República. Y eso ha permitido que primero haya un pago muy pronto a los proveedores. Se ha bajado de un promedio de 180 días, algunos decían 150, pero la verdad es que a los proveedores se les está pagando casi 180 días a plazos que son significativamente más cortos, estamos del orden de 50 días. Por tanto, en términos de pago a proveedores, eso está bastante regularizado y ya, entre comillas, la deuda hospitalaria tradicional que se conocía ha ido disminuyendo en forma muy significativa. Si uno actualiza la deuda total, que descontados todas estas cosas que están en trámite, deberíamos estar en 60.000 millones de pesos. O sea, prácticamente el, no sé, 10% de lo que había previamente. Así que, pero todavía hay facturas que todavía están en el proceso, ¿eh? Por eso que puede ser que figure por ahí algún dato de una deuda un poco mayor, pero la deuda efectiva es bastante más baja. Respecto a otros pagos, ahí yo creo que, como decía, cada servicio de salud tiene una realidad que es bastante diferente. Son 29 servicios, las realidades son súper heterogéneas. Hay algunos que tienen 85% de gasto presupuestario comprometido, otros 95%, en promedio del orden del 80%. Muchas gracias. Yo podría, sí, señor presidente, si usted me permite, en una futura reunión, si usted tiene a bien invitarme, yo encantado de analizar las cifras servicio por servicio en cada uno o entregar una información mucho más acotada si usted tiene a bien, señor presidente. Perfecto. Le vamos a cobrar la palabra entonces, subsecretario. Muy bien, habiéndose cumplido el tiempo para esta primera parte, quiero agradecer al subsecretario su presencia, su asistencia a la comisión. Vamos a pasar al punto 2, así que subsecretario queda allí liberado, si usted quiere permanece, si usted quiere se retira, si usted tome cualquier decisión. Muy bien, muchas gracias. Sí. Sí. Que quedó un poco en el aire todavía el tema de la deuda. Si ¿Ya? pudiéramos oficiar, presidente, ¿le parece a usted y a la comisión del estado de deuda noviembre y diciembre, particularmente de los establecimientos hospitalarios? Habría acuerdo que pidamos por oficio el estado de deuda y situación hospitalaria de septiembre en adelante. ¿Ah? ¿A redes o al Ministerio de Salud? A redes. El último trimestre. Muy bien. Cuatrimestre sería, ¿cierto? Cuatrimestre, sí. El punto que viene a continuación es continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite, ¿cierto? Constitucional, que amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos, ¿ah? Incluyendo a los pacientes por afinidad, el boletín 12.362, ¿cierto? Raya 11 tiene urgencia suma, y quiero agradecer, ¿cierto?, la presencia que se ha invitado al Coordinador Nacional de Trasplante del Ministerio, ¿cierto?, el doctor Juan Eduardo Sánchez, y al presidente de la Sociedad Chilena de Trasplante, el doctor Álvaro hay que leerlo allí, Kompatsky, ya. Le dejo entonces la palabra. Tenemos media hora, así que si pudieran hacer una exposición de 10 minutos cada uno, si es que es posible,
para que dejemos 10 minutos, ¿cierto?, adicionales de consulta. Así que, don Juan Eduardo. Sí. Bueno, por su intermedio, señor presidente, saludar a los miembros de la comisión, contarle que estamos hoy día en Concepción, por eso, digamos, no lo puedo acompañar presencialmente. Estamos justamente en el despliegue territorial de la Coordinación Nacional, que hoy día ocupó al Hospital de Los Ángeles, mañana estaremos en el Hospital de Talcahuano, y luego en el Hospital de Concepción, intentando, ¿no es cierto?, cambiar la cultura de la donación de órganos y tejido en Chile. No sé si por su intermedio, señor presidente, me pueden permitir compartir pantalla para mostrarle un PowerPoint, por favor. Sí, ahí se lo van a permitir. ¿Sí? Muy bien, ya lo tengo. Ya. Bueno, quiero mostrarles algunas diapositivas con respecto en términos generales, a por qué este es un proyecto que eventualmente, ¿no es cierto?, puede ayudar a generar más órganos y tejidos para las personas que lo necesitan en Chile. Lo primero que quiero mostrarles son algunas cifras, digamos, en el mundo, ¿no es cierto?, en términos de donantes generales, donantes de esta muerte circulatoria, por ejemplo. Aquí ustedes ven en esta diapositiva lo que ocurre en España, digamos, particularmente, pero también lo que ocurre en todo el resto de Europa con respecto a los donantes de muerte cadavérica, por muerte boquetero neurológico, así como también los donantes, ¿no es cierto?, por muerte circulatoria. Cuando uno restringe efectivamente la mirada a los donantes por muerte circulatoria, me voy a referir a de qué se trata eso en un momento más, ven ustedes que si bien decrece, ¿no es cierto?, la tasa de donantes que se obtienen a partir de muerte circulatoria, efectivamente existe un número importante de ellos en distintos lugares en Europa específicamente. Como ustedes ya saben, Chile tiene una situación bastante baja con respecto a lo que se observa efectivamente en esas latitudes. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, Chile ocupa aproximadamente un 15 lugar tras, ¿no es cierto?, como ustedes ven acá, Uruguay, Argentina, Brasil y Cuba, con una tasa para el año 2019, que fue el mejor año en términos del número de donantes y el número de trasplantes, de 10.3 por millón de habitantes. Cuando vemos, ¿no es cierto?, qué está pasando en Chile y qué base tenemos, ¿no es cierto?, podemos mencionar que Chile tiene una condición, ¿no es cierto?, bastante extensa que los poetas han denominado loca geografía, o eventualmente un país de ausencia, como lo dijo la Mistral, ¿no es cierto?, o el cometa marino, como lo dijo Pablo Neruda. Esta geografía, ¿no es cierto?, que es de alguna manera compacta y desértica en el norte y fragmentada y gélida en el sur, implica que razonablemente cuando nosotros proyectamos, ¿no es cierto?, las distancias en Chile, de Chile, digamos, con respecto a Europa, vemos, digamos, las dificultades logísticas que nosotros tenemos para encauzar, ¿no es cierto?, la donación de órganos de tejido a través de todas las regiones del país. Y durante la pandemia esta cuestión no ha sido menos importante. Evidentemente las personas piensan que durante todo este tiempo estuvimos suspendidos, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que podemos decir es que aquí ustedes ven los años cerrados hasta el año 2019 y este es el año 2020 hasta el día 22 de noviembre, y vean ustedes cómo el número de donantes en Chile incluso supera años no pandémicos y estamos bastante próximos, ¿no es cierto?, a años considerados normales como pueden ser el año 2018 y el año 2016. Por supuesto estamos a puertas de superar el año 2018 y por supuesto que es altamente improbable que nosotros lleguemos a la cifra de donantes que tuvimos durante el año 2019. Esto se explica perfectamente, puesto que las unidades, ¿no es cierto?, que requieren manejar pacientes que son posibles y potenciales donantes son efectivamente las unidades que han sido utilizadas predominantemente en el manejo de la pandemia por SARS-CoV-2. Cuando vemos efectivamente la tasa por millón de habitantes en términos del número de donantes, estamos en tasas que son bastante próximas a los años que les mencioné y por supuesto bastante distantes de los mejores años que son el año 2019 y el año 2017. Ahora, si vemos el número total de trasplantes, vean cómo se comportó para el año 2019, que con 188 donantes, tuvimos incluso un número, no quiero decir inapropiadamente, sino que más bien importantemente aumentado de trasplantes. Esto significa que el sistema está mejorando en términos de la pesquisa y la notificación de posibles donantes y estamos accediendo a donantes multiorgánicos. El año 2020, que no está cerrado, registro al día de hoy, este del 20 de noviembre está cerrado, pero tenemos 293 trasplantes formalmente, y de alguna manera, aquí ustedes ven la distribución por los meses del año, vean ustedes cómo en los meses de enero y febrero fueron superiores, ¿no es cierto?, al año histórico, que fue el año 2019, el mes de abril también lo fue, y luego ya en septiembre registramos el mejor septiembre de los últimos 8 años y efectivamente tenemos un incremento razonablemente importante del número de donantes cadavéricos en este caso, que de alguna manera da cuenta, ¿no es cierto?, de que la actividad empieza a cambiar
culturalmente. Durante los meses que van entre mayo y agosto tuvimos efectivamente una caída importante en el número de donantes que alcanzó un 30%, lo que de todas maneras nos permitió enfrentar, por ejemplo, la grave situación de salud que tienen los pacientes con hepatitis fulminante o hepatitis aguda grave. De alguna manera, ustedes ven acá entonces, para el año en curso tenemos 293 trasplantes con 117 donantes, y vean cómo para igual periodo de los años anteriores estamos superando al año 2018, al año 2016, al 2015 y así al 2014 y también al 2013 en términos del número de donantes. Efectivamente, el número de trasplantes está más castigado y esto se explica fuertemente, digamos, por el decremento que tuvieron los trasplantes de pulmón, de corazón, de hígado, ¿no es cierto?, en condiciones de uso de las unidades de paciente crítico, particularmente destinados a enfermedades graves respiratorias. Vean ustedes cómo además, en un año pandémico, la notificación desde los distintos servicios, ¿no es cierto?, que generan órganos, como son las unidades de paciente crítico adulto y pediátricos, como también las unidades de emergencia adulta y pediátrica, se incrementó en un 3.3%. Esta es la notificación que recibimos de los médicos y clínicos que atienden a los pacientes, pero la pesquisa, vale decir, salir a buscar a los pacientes en lo que se denomina vigilancia activa, se incrementa en un 27% y en global, ¿no es cierto?, en un 10%. O sea, de alguna manera, el sistema está adquiriendo cierto vigor, cierta robustez, ¿no es cierto? Y de alguna manera tenemos que potenciar que eso sea así. ¿Por qué? Porque tenemos listas de espera, como ustedes ven acá, que son bastante importantes. Está en lista de espera del 22 de noviembre, en que tenemos al menos 2.130 personas en espera de riñón. Ustedes saben que esta lista de espera probablemente no identifica a todos los pacientes. Nosotros estamos haciendo esfuerzos ingentes porque los centros de diálisis y los tratantes incluyan efectivamente todos los pacientes que tienen que estar en lista de espera, particularmente aquellos que tienen indicación de trasplante renal. Vean también como la misma dinámica en tejidos con córnea registra un número bastante abultado de personas que tienen que ser intervenidas específicamente. Ahora bien, hay estrategias, por supuesto que hay estrategias. Ustedes ven en esta curva, ¿no es cierto?, que tiene un desempeño razonablemente exponencial hacia el final, cómo estamos intentando utilizar donantes de criterio expandido, vale decir, personas que teniendo condiciones que son subóptimas eventualmente sirven para trasplantar a otras personas eventualmente que tienen, digamos, estas condicionantes que lo permiten. Y de igual manera, el trasplante de donante vivo, que es lo que hoy día nos atañe, ¿no es cierto?, es un segmento no menor en términos, por ejemplo, de los trasplantes renales en Chile. Ustedes ven acá la distribución, ¿no es cierto?, de trasplantes de donante cadáver desde los años 2002 al 2020, ¿no es cierto?, y donante vivo, en que el donante vivo en riñón representa aproximadamente un 25% de los trasplantes en Chile. Cuando miramos esto, la distribución relacionada a años, vemos cómo la pandemia afecta categóricamente, ¿no es cierto?, al donante vivo, y esto fue efectivamente de alguna manera conducido por la Coordinación Nacional de Donación Precoamente y Trasplante del Ministerio, en que planteamos, ¿no es cierto?, los distintos centros del riesgo que tenía de hacer intervenciones de esa complejidad, involucrando también a un donante vivo, dada la condición de pandemia. Este programa se restringió durante este espacio temporal, pero evidentemente debiese recuperar, ¿no es cierto?, el vigor que ustedes ven acá, que en general en el gráfico de barra representa siempre un 25% más o menos de la actividad de trasplante renal específicamente. Cuando vemos el trasplante de hígado, y aquí estamos entre los años 2002 y el 31 de octubre del 2020, vemos que evidentemente en hígado el donante vivo ocupa un espacio bastante menor que lo que se observa en riñón. Sin embargo, la actividad en los últimos años se ha incrementado radicalmente, particularmente direccionada en algunos centros específicos en el país. Recordemos que la Coordinación Nacional de Donación Precomente y Trasplante trabaja en forma transversal con los hospitales públicos, privados de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, así como también con los hospitales mutuales. Pero lo verdaderamente importante es lo que ustedes están viendo acá. Fíjense cómo las personas, por ejemplo, desde el año 2015 al 2020, ustedes ven la distribución de personas que mueren en lista de espera. Ustedes ven cómo son números bastante importantes que se aproximan en general a un 30% de los pacientes que están en lista de espera, si que consideramos aquellos pacientes que están activos en el programa. O sea, la necesidad de órganos, ¿no es cierto?, particularmente algunos de ellos, es crucial, ¿no es cierto?, para producir la sobrevida. Y cuando nosotros estamos hablando de donantes vivos, estamos hablando de donantes de transparada circulatoria, que es un tipo de donantes que en Chile no existe, que no está regulado por ley todavía, lo que estamos haciendo es ampliar el espectro de acceso, ¿no es cierto?, y de oportunidad de que las personas efectivamente con equidad accedan a un trasplante que cambie radicalmente su calidad de vida o incluso evite la muerte. Y el marco legal es claro. Aquí nos dice, ¿no es cierto?, que las personas mayores de 18 años eventualmente serán donantes de órganos una vez fallecidas si es que no están inscritos en el Registro Nacional de No Donantes. Vale decir, hoy día en Chile, todas las personas son donantes ante la ley a los 18 años, que efectivamente en los menores de 18 años los padres y los representantes legales pueden autorizar la donación proveniente de donante cadavérico, que evidentemente los trasplantes de órganos humanos solamente se pueden realizar con finalidades terapéuticas y no de investigación, que de alguna manera esto representa un acto de altruismo y solidaridad entre los hombres, ¿no es cierto?, y mujeres, por cierto, de nuestro país, y que de alguna manera
cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de donante vivo, estamos hablando de que toda persona legalmente capaz puede donar en vivo un órgano para ser trasplantado a un receptor relacionado. Eso es lo que dice la ley. Cuando estamos hablando de receptores relacionados, estamos hablando de aquellos que por adopción o por consanguinidad llegan hasta el 4º grado su cónyuge, una persona que sin serlo conviva con el donante. Debo decir también que el donante altruista sí efectivamente se encuentra incorporado toda vez que eventualmente se puede engarzar, ¿no es cierto?, con desencadenar trasplantes renales o trasplantes cruzados formalmente renales en la perspectiva de desencadenar, ¿no es cierto?, un proceso de trasplante. ¿Qué podemos decir en relación a la donación entre vivos? Que la donación entre vivos relacionado llega hoy día en Chile hasta el 4º grado de consanguinidad. Que tenemos programas de donantes vivos en el donante cruzado, que lamentablemente a propósito de la pandemia tuvimos que retrasar, pero efectivamente los centros están ya definidos, los que van a hacer trasplantes renal cruzados, y de hecho tenemos al ISP que ha hecho ya los cruces formalmente. Lo que tenemos que hacer ahora es asegurar que la calidad y seguridad de lo que nosotros vamos a hacer en este trasplante, que además requiere una logística extremadamente compleja. Estoy diciendo que si hay parejas, por ejemplo, que otorgan un riñón fuera de Santiago, tendrá que viajar el riñón, ¿no es cierto?, para ser implantado actualmente en Santiago, y el riñón que se extrae en Santiago tendrá que viajar a la región donde fue extraído el donante cruzado, digamos el que corresponde al donante cruzado. De alguna manera, ¿no es cierto?, este programa está por entrar en vigencia en cuanto tengamos condiciones, ¿no es cierto?, de circuitos libres de COE de los distintos establecimientos de salud del país. Estamos hablando además que aquí se incluyen centros públicos y privados, lo que parece ser una interacción, digamos, que progresivamente en el mundo de la donación y procuramiento y trasplante de órganos y tejidos está siendo cada vez más evidente que nosotros tenemos que tener la capacidad regulatoria también sobre los centros públicos, privados de las Fuerzas Armadas, de orden de seguridad pública, así como también, ¿no es cierto?, de los hospitales mutuales. Además, el donante altruista entonces se relaciona, ¿no es cierto?, con aquellos que abren cadena de los trasplantes de donantes cruzados, y tenemos que establecer hasta qué grado, ¿no es cierto?, los donantes entre vivos por afinidad van a participar. Hay distintas instituciones que de alguna manera han presentado ciertos casos, ¿no es cierto?, a jurídica al Ministerio a propósito de donantes que están incluso más allá del segundo nivel de afinidad, en situaciones, ¿no es cierto?, en las cuales se apela al derecho a la vida, ¿no es cierto?, establecido constitucionalmente. Esta es una de las cuestiones que hay que definir, porque efectivamente hoy día en Chile el trasplante de donante vivo renal y hepático es una realidad, ¿no es cierto?, a la cual podemos acceder en la medida que también circunscribamos esto, ¿no es cierto?, acciones que permitan garantizar la equidad en el sistema. Y por cierto, debe existir una regulación absoluta que impida el tráfico de órganos y la coacción a los donantes. De alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos un desafío. Este desafío implica, ¿no es cierto?, la discusión legislativa correspondiente, implica, digamos, que se haga participar a los expertos, pero también, digamos, hay que reconocer que Chile tiene tecnología que eventualmente le permite, por ejemplo, avanzar en donación tras parada cardíaca, en lo que se denomina, ¿no es cierto?, donante tras muerte circulatoria. Hoy día en Chile solamente tenemos regulada la donación de órganos tras muerte encefálica. Este es uno de los temas que probablemente vamos a tener que posicionar en los próximos años, puesto que efectivamente este grupo puede dar cuenta, ¿no es cierto?, de un porcentaje, como por ejemplo en Reino Unido, de hasta un 40% de los trasplantes que se realizan, ¿no es cierto?, a propósito de trasplantes renales e incluso hepáticos. Pero Chile tiene, ¿no es cierto?, diferencias radicales, y nosotros tenemos que asegurar que la inclusión de todas las personas que requieren un órgano o un tejido sea, digamos, con acceso equitativo. Y esto significa que vamos a tener que entrar en un proceso de regulación que permita efectivamente hacer confluir el mejor interés de todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, tanto de aquellos que son formalmente chilenos como los residentes en el país. Y de alguna manera nosotros creemos firmemente que lo que tenemos que hacer radicalmente es el cambio en la cultura de la donación de órganos. Para nosotros participar, ¿no es cierto?, en la Comisión de Salud una oportunidad, tenemos necesariamente que fijar un cambio cultural. Aquí se le ha encargado formalmente al Ministerio de Salud desde hace mucho tiempo hacerse cargo de esto, pero aquí tenemos que trabajar todos específicamente en desarrollar aquello, ¿no es cierto?, cultura, educación. Son ministerios que eventualmente tienen que estar imbricados en lo que estamos haciendo. Cuando en Uruguay a los niños, ¿no es cierto?, se les presenta una lámina para pintar y se les dice, ¿no es cierto?, en preescolar, ¿no es cierto?, que pinten los órganos que van a ser eventualmente trasplantables a otras personas, están generando cultura, y esa es una de las cuestiones que hoy día en Chile faltan. Así como hace un tiempo nos enseñaron a usar el cinturón de seguridad, o nos exigen tener hoy día un chaleco amarillo dentro del auto, aunque después cuando nos bajemos del auto cambiar el neumático no lo cambiemos, no lo usemos, digamos, tenemos que generar
los espacios de discusión que garanticen, ¿no es cierto?, que un tema tan particularmente importante como la donación de órganos y tejidos se sustente. No podemos asegurar, ¿no es cierto?, no podemos exigir que las personas donen los órganos sin que nosotros no hacemos lo suficiente desde el punto de vista comunicacional. Y esta es una deuda que tiene el país completo, no solamente el Ministerio de Salud y menos la Coordinación Nacional de Donación, Tratamiento y Trasplante, quienes hacemos, digamos, los ingentes esfuerzos para que efectivamente esta cultura se instale en el país. Quedo a disposición a través de su intermedio, señor presidente, para responder las preguntas que tengan los señores diputados. Muy bien, muchas gracias. Pido la unanimidad para poder extendernos 15 minutos, ¿sí? Lo que está acá el doctor Kompatsky, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a exponer? ¿Sí? Doctor Kompatsky. Sí, después las preguntas. Muchas gracias a... ¿Aló? Sí, adelante, bueno, por favor. Agradezco la invitación. Bueno, como ustedes saben, la Sociedad Chilena de Trasplantes es una ONG en la cual participan básicamente todos los especialistas que trabajan en Chile. Me toca ser el presidente. Y la verdad es que lo que expuso el doctor Sánchez, el coordinador nacional, es algo que nosotros vemos con muy buenos ojos. Esto partió del año 2010 con el cambio de la ley que en su momento se llamó la Ley de Donato Universal, que finalmente este año es efectivamente una ley de donato universal. Sin embargo, esa ley tuvo algo que si bien 10 años en llegar a la práctica, que fue la creación de la Coordinación Nacional de Trasplante, de la cual el doctor Sánchez es el encargado. Y nosotros hemos visto en los últimos años efectivamente un aumento en la pesquisa, en la tasa de donación y por lo tanto un aumento en la tasa de trasplante, pero sin embargo, pese a estos buenos números, nosotros vemos que estamos aún lejos de los países incluso cercanos a nosotros, como Uruguay, Argentina, que uno podría decir que desde el punto de vista sociocultural se parecen mucho a nosotros. Efectivamente, las cosas se han hecho bien a pesar de todas las dificultades. Cuando uno ve la curva de donación, es una curva que ha sido ascendente. Nosotros además somos optimistas respecto al futuro. Ha habido 2 años difíciles que han sido por situaciones complejas. Fue el año 2018, que fue en relación a un problema con Contraloría de interpretación de la ley, y evidentemente este año también tenemos un problema que nos afecta a todos, que es la pandemia, que pese a todas las dificultades ha permitido mantener un sistema funcionando. Todos los especialistas que trabajan en trasplante, yo soy urólogo, soy trasplantólogo, me toca trabajar en el área pública y privada, soy jefe de un programa de trasplante. Nosotros tuvimos que parar por 5 meses el programa de trasplante renal en el Hospital Sotero del Río, donde trabajo. Hemos hecho grandes esfuerzos por reanudar la actividad y es así como desde septiembre pudimos establecer flujos libres de COVID para poder satisfacer la demanda de nuestros pacientes. En Chile hay que entender que hay cerca de 2.500 pacientes de lista de espera. Son pacientes que requieren del trasplante, algunos de ellos para seguir viviendo, algunos de ellos para mejorar su calidad de vida y su sobrevida, como son los trasplantes renales. Sin embargo, el motivo de la discusión hoy día es en relación a un punto específico que se refiere a la donación entre personas afines, ¿ya? Es opinión, y así lo hemos dicho nosotros desde hace muchos años, ¿ya? La Sociedad de Trasplante participó en el la ley del año 2010, y también nosotros nos ha tocado dar la opinión en las últimas intervenciones, especialmente en la Comisión de Salud del Senado. Nosotros entendemos que es un aporte, efectivamente, pero cuando uno va a antes del año 2010, en esa época cualquier persona podía donarle a otra. O sea, en el fondo nosotros en estos cambios legales recién estamos tratando de equipararnos a lo que había antes del año 2010. Ni siquiera nos estamos acercando. Antes la ley del año 2010 tiene cosas efectivamente muy buenas, pero una de las cosas malas desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mis colegas es que se acabó con la posibilidad de que una persona sinceramente altruista pudiera donarle a otra persona, ¿ya? Evidentemente en esos años estaba el boom del tráfico de órganos, de la posibilidad del pago, de la venta de órganos, cosa que en Chile nunca ha sido demostrada. Y nosotros en la actualidad creemos que el sistema está lo suficientemente maduro como para avanzar en esa dirección. Nosotros el año pasado tuvimos la mejor tasa histórica de donación, 10 por millón. España tiene 40 por millón. Argentina tiene 20 por millón. Por lo tanto, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y que han logrado años en ser logrados,
hay que ver las distintas alternativas de cómo podemos nosotros llegar a satisfacer la oferta de órganos. ¿Ya? El órgano no se puede ir a comprar a un supermercado, es de una persona habitualmente cadavérica en Chile, pero nosotros también creemos que puede ser a través del donante vivo. En la actualidad el donante vivo en riñones es una realidad desde hace muchos años, el hígado ya es una realidad, existe también la posibilidad de en algún momento desarrollar el donante vivo de pulmón, etc. O sea, es una herramienta que nosotros no debemos menospreciar, ¿ya? Y si bien nosotros entendemos que este cambio legal es importante, yo creo que Chile tiene que ir preparándose para el paso siguiente, que es decir, que una persona, cualquiera sea, le pueda donar un órgano en vida a otro, ¿ya? Fundamentalmente, como es la ley actual, de manera altruista, sin la posibilidad de recibir ningún pago, ¿ya? Y para eso lo que nosotros hemos propuesto es que cuando esto eventualmente se pueda ocurrir, sean comisiones independientes de los equipos de trasplante que puedan visar, examinar los casos y eventualmente autorizar esta donación. Hay que entender una cosa, y que quede claro, la ausencia absoluta de ganancia por parte del donante nunca es 100% efectiva. A mí me toca revisar, por ejemplo, parejas de donantes y eventualmente a veces veo al sobrino que le quiere donar a la tía, que es la dueña de la panadería donde trabaja. Efectivamente la ley lo permite en la actualidad, pero nosotros hemos sido muy cautos en revisar esta situación, y cuando nosotros hemos visto situaciones que se alejan de lo probo, de lo ético, las hemos suspendido, ¿ya? Yo creo que invito a los diputados a pensar en esto. Yo creo que estamos en una oportunidad única, y en medio de la pandemia el sistema ha funcionado bien. En la actualidad, además, nosotros vamos a recibir ganancias secundarias e indirectas, como por ejemplo, la gente ya sabe lo que es una unidad de cuidado intensivo. Hace algunos años, o hace 6 meses atrás de la pandemia, mucha gente creía que cuando llegaba a las unidades de cuidados intensivos la iban a acelerar su muerte para sacarle los órganos. Yo creo que eso le queda bastante claro a Chile, a la mayor parte de gente en Chile, que eso es casi imposible. La gente ha visto en la televisión todos los días cómo funcionan las unidades de cuidados intensivos, quiénes trabajan ahí, que es gente dedicada, que se preocupa de sus pacientes y que básicamente lo que quiere hacer cuando los recibe es tratar de salvarlos. Pero evidentemente que hay pacientes que no son salvables, y el sistema se ha preocupado de que su muerte no quede en vano, y lo que nosotros queremos es que se puedan sus órganos, cuando corresponde, ser utilizados en quienes lo necesitan. Eso es lo que yo quería decir, señor presidente. Muchas gracias. Pregunta. El diputado Juan Luis Castro hace una pregunta. Sí. Gracias, presidente. Específicamente quiero preguntarle a los invitados sobre la ley 21.145, que es aquella que se promulgó en febrero del 2019, bajo el actual gobierno, que estableció que en el Registro Nacional de No Donantes se daba un plazo de hasta 1 año para resolver la verdadera lista de esas personas que abultadamente, en su minuto se planteó así, al Congreso Nacional, aparecían en ese registro y que debían ratificar o no su condición de ser no donantes. Ha pasado 1 año, 9 meses, un tiempo más que excedido de lo que establece la propia ley. Entonces quiero preguntarle a ustedes cuál es el resultado de esta ley, concretamente, respecto de donantes fallecidos, pero bajo el criterio de haber actualizado este registro de no donantes. ¿Qué ocurrió finalmente? Yo ignoro si el Ministerio de Salud envió lo que dice la ley, las cartas certificadas o por distintos medios para precisar la ratificación de la voluntad de pertenecer a ese registro o no a las personas. Me gustaría saber la opinión de los dos expertos respecto a la materia. Gracias. Muy bien. ¿Quién de los dos? ¿Juan Eduardo? Sí. Adelante. Por su intermedio, señor presidente, para contestarle al diputado Castro. Bueno, efectivamente, como él muy bien menciona, la ley 21.145, que entró en vigencia en Chile el año 2019, el 12 de marzo, implicó, ¿no es cierto?, que las personas que se encontraban en el Registro Nacional de No Donantes tenían 1 año calendario para ratificar la condición de no donante frente a, digamos, ante el registro civil. Y luego de aquello, y esto por supuesto que concluyó el 12 de marzo del año 2020, el registro civil de identificación tenía un plazo de 6 meses calendario para actualizar el registro,
Y entonces, como ustedes saben, a contar del día 12 de septiembre del 2019, realmente entra en vigencia el nuevo Registro Nacional de No Donantes. Con respecto a cómo se hizo efectivamente la canalización de la información hacia la ciudadanía, existieron 2 publicaciones en el Diario Oficial acerca de la obligatoriedad que tenían las personas de ratificar la condición de no donante en 2 fechas distintas. Y esta situación fue oficiada a Contraloría, ¿no es cierto?, para que Contraloría participase, ¿no es cierto?, acerca de la decisión de si esta había sido una medida equivalente, porque recuerden que la ley establece que tenía que ser hecho por carta certificada por un médico o por un medio equivalente. Cuando nosotros en algún momento hicimos la solicitud al registro civil acerca del Registro Nacional de No Donantes, que incorporaba cerca de 4 millones de personas, muchos de los datos eran inconclusos, estaban incompletos, e impedía efectivamente contactar a las personas en forma directa. Había personas que no tenían la dirección, había personas que no tenían teléfono, otras no tenían efectivamente algún medio de contacto. Y se determinó que esta vía, que era la inclusión en el Diario Oficial, era suficiente, ¿no es cierto? Y hasta el momento no hemos tenido ninguna representación de Contraloría General de la República de que esto efectivamente haya sido en contra. Con esto les quiero decir que efectivamente a contar del día 12 de septiembre de este año, el Registro Nacional de No Donantes, que contaba con cerca de 4 millones de personas, hoy día cuenta escasamente con cerca de 30.000. Si es que nosotros consideramos efectivamente las personas que ratificaron en el periodo, que fueron aproximadamente 4.000, y aquellas personas que habían hecho el trámite ante el notario previamente, y que por supuesto nosotros en la Coordinación Nacional consideramos que son personas que habían hecho el esfuerzo, ¿no es cierto?, de haber canalizado a través de esta vía. Lo que quiero decir es que efectivamente el Registro Nacional de No Donantes era una situación bastante compleja de interpretar. ¿Por qué? Puesto que la ley, ¿no es cierto?, en algún momento había permitido que las personas expresaran la condición de ser donante o no donante cuando se renovaba la licencia de conducir o eventualmente se renovaba la cédula de identidad. Y todos sabemos que cuando las personas que trabajan en esos servicios, ¿no es cierto?, se les ponen ciertos incentivos para que, ojalá, en el menor tiempo posible, hagan la mayor cantidad de documentos a esos efectos. Por cierto que el tiempo destinado, ¿no es cierto?, para hacer un consentimiento informado como es debido frente a una situación tan particular como esta, que es que la persona toma una decisión vital como es ser donante o no donante, por supuesto que eso no existía y de alguna manera se engrosó esta lista, ¿no es cierto?, de personas en el Registro Nacional de No Donantes, digamos, en forma absolutamente artificial. Y les quiero decir, y esto se los voy a comentar porque me pasó a mí personalmente, cuando yo renové mi licencia de conducir y vi que aparecía como no donante, le expresé a la persona que me atendió que la licencia estaba mal extendida y me dijo que no estaba mal extendida. Yo le expresé que sí estaba mal extendida porque era donante. Y me dijo, bueno, ¿para qué se preocupa? Me dijo. Entonces, si nosotros culturalmente tenemos ese tipo de funcionarios cuando tienen actuaciones críticas como esta, tenemos un tremendo problema. ¿Sí? La cultura de donación, procuramiento y trasplante no es responsabilidad del Ministerio de Salud y menos de la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante. Somos otro grupo que también tiene que trabajar en generar cultura con respecto a esto. Chile se autodenomina en forma chauvinista, ¿no es cierto?, un país altamente solidario. Y sin embargo, cuando los cuerpos en los distintos centros del país, públicos, privados, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, así como también en los hospitales mutuales, se acercan a conversar con la familia a propósito, ¿no es cierto?, de obtener órganos y tejidos para otros, muchas veces la respuesta es no. Nosotros hemos instruido a las coordinaciones locales que debe cumplirse la ley. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, las personas en Chile son donantes, a menos que hayan expresado en vía lo contrario cuando han cumplido 18 años. Pero sin embargo, y ustedes lo saben mejor que yo, porque hay muchos de los señores diputados que pertenecen, ¿no es cierto?, a la misma actividad que desarrollo yo, es que nosotros hacemos las cosas con las personas y no contra las personas. Y de alguna manera nosotros estamos impelidos de hacer efectivamente un proceso de comunicación de muerte, comunicación de donación, acompañar a las familias a este respecto y por supuesto lograr en lo posible que se respete el mejor derecho que tienen tanto donantes como no donantes. Nosotros hoy día hemos instruido que no se hace, ¿no es cierto?, comunicación de donación en aquellas personas que están en el Registro Nacional de Donantes porque no procede, pero de igual manera le estamos tratando de exigir a las familias que respeten, ¿no es cierto?, a través de la ratificación de la condición de donante y efectivamente a través de permitirle a los equipos clínicos que procedan, como dice la ley, con el procuramiento y que ojalá esto no genere, ¿no es cierto?, que eventualmente las personas sean agredidas, ¿no es cierto?, que trabajan en salud o que eventualmente, ni Dios lo quiera, digamos, en algún centro de salud, digamos, terminemos con una batalla, ¿no es cierto?, con incendiado el hospital a propósito, ¿no es cierto?, que nosotros hemos tratado de cumplir la ley. La ley, ¿no es cierto?, no es letra muerta y por supuesto estamos tratando de canalizarla de la mejor manera y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos porque lleguemos efectivamente a tasas de donación de órganos altas. Pero los mejores países, España que tiene 49 donantes por millón de habitantes, de los cuales aproximadamente 36 corresponden a donantes de muerte encefálica, tienen efectivamente tasas de
rechazo de la familia de aproximadamente un 25%. Lo que tenemos que hacer nosotros, formalmente, y esto es una deuda que tiene el país para una política pública, es avanzar en cultura de donación, procuramiento y trasplante. Y esta misión la tenemos todos, y por lo mismo reitero los agradecimientos, ¿no es cierto?, a través suyo, señor presidente, a los señores diputados y señoras diputadas por la recepción en esta comisión, y ustedes siempre tendrán la colaboración por parte, ¿no es cierto?, de la Coordinación Nacional a estos efectos. Muy bien, tenemos algunos pocos minutos. ¿Ha sido una precisión? Una precisión, presidente, porque parece muy grave lo que ha señalado el señor Sánchez, no por lo que él dice, sino porque nos da cuenta, nos informa de que hemos sido engañados en el Congreso, presidente, al aprobar la ley 21.145, porque estoy leyendo la ley a la letra, y aquí lo pidió el exministro Santelice, titular de la cartera en la época. El Ministerio de Salud informará mediante carta certificada o cualquier otro medio efectivo a cada una de las personas que se encuentren obligadas a ratificar su condición de no donante. 4 millones de chilenos. Y resulta que yo pregunto, ¿quién lee el diario oficial en Chile? ¿Por qué cambió el Ministerio de Salud, presidente, el compromiso de ley por una publicación en el diario oficial? Entonces ahora entiendo, porque si bajó de 4 millones a 30.000, yo le aseguro que hay 3.800.000 chilenos que jamás se enteraron de que tenían esta condición de poder ratificar o no, y como pasó el año de plazo, la misma ley en el artículo siguiente dice: transcurrido dicho plazo, si no hay manifestación de voluntad de la persona, se entenderá que son donantes universales. Entonces creo que hemos hecho el loco, presidente, no nosotros, pero yo siento que, y creo que voy a ir a la Contraloría a plantear esto, que me parece muy serio que se haya hecho toda una ley por ese ministro de Salud aquí en el Congreso y finalmente no haya cumplido y haya violado la ley y no se le haya comunicado a la gente su condición de no donante. Gracias. Muy bien. Señor presidente. ¿Sí? Sí, solo un comentario. Bueno, por supuesto que a través de su intermedio, para comentar un poco lo que menciona el doctor Castro. Bueno, yo estoy relatando, ¿no es cierto?, lo que es la situación de cómo se comunicó efectivamente esa situación y cómo efectivamente se hizo consulta, digamos, a Contraloría y efectivamente, si es que procedimentalmente esto no hubiese sido lo debido. Por supuesto que yo entiendo, digamos, que se puede seguir en cualquier iniciativa, pero a estos efectos yo lo que quiero relatar es que por lo menos desde la Coordinación Nacional nosotros tenemos el firme convencimiento que nosotros tenemos que acompañar a las familias de los posibles y potenciales donantes, tenemos que acompañar también la necesidad que tienen los receptores de recibir un órgano, y por supuesto desde la Coordinación Nacional nosotros tenemos la mejor disposición para hacer esto, por supuesto, instalando, como les he mencionado, la cultura de donación. Y ojalá que efectivamente en el más breve plazo nuestro país acceda, ¿no es cierto?, como accede Uruguay hoy día, a tener efectivamente una solución terapéutica para las personas que lo requieren. Todos ustedes lo saben, ¿no es cierto?, hoy día si nosotros trasplantamos a una persona de riñón, tiene mejor pronóstico vital que cuando está siendo dializado. Y de alguna manera esta es una de las cuestiones que resulta irrestricta y nosotros perseguimos que efectivamente, ojalá, las familias respeten, ¿no es cierto?, la decisión de la persona cuando esta persona no ha ratificado ante el registro civil, ¿no es cierto?, su condición de donante. Quiero decir, además, para cualquier duda que exista, que las personas pueden entrar y salir del Registro Nacional de No Donantes todas las veces que quieran. Basta con que hagan el trámite como corresponde y nosotros, por supuesto, seguiremos vigilantes de que todas aquellas personas que están en el Registro Nacional de No Donantes no se persiga, ¿no es cierto?, una donación de órganos que no corresponde, eso no corresponde que se haga, pero también tenemos que seguir, ¿no es cierto?, lo que instruye la ley, que es que efectivamente en Chile todas las personas que tienen 18 años y más son donantes, y que de alguna manera nosotros debiésemos proseguir efectivamente en el proceso de procuramiento. Esta es una de las cuestiones que tensiona a la red, y es bastante complejo, ¿no es cierto?, para nosotros sustentar aquello, digamos, puesto que nosotros consideramos que tiene que haber un consentimiento informado debido. Muy bien, tenemos problemas de tiempo, entonces yo quiero proponerle a la comisión, si es que hay una unanimidad, para que votemos en general y dejemos lo que resta esta semana para indicaciones, de tal manera que las indicaciones las veamos el lunes. Ya, pero lo podemos votar en general, vemos las indicaciones de tal manera que resolverlo. Este es un proyecto muy importante, pero bastante simple, pero y tal vez requiere alguna mirada y observación. Le dejo... Entonces, ¿sí? ya que van a votar, les voy a hacer presente que me llegó una nota a través de mail señalando que la diputada Cariola estaría pareada con el diputado Macaya y el diputado Durán estaría pareado con el diputado Ibáñez. Está bien. El diputado Durán me dice, ¿esto está correcto? Ya. Perfecto. Muy bien. Y el diputado Macaya que está ahí también.
Porque me llegó a través del mail de... Perfecto. Perfecto. No estamos acá y aquí. No, don Macario Álvaro, está en el Zoom. don Álvaro, tenemos que tomar la votación, entonces le dejo un minuto. Y de verdad un minuto, porque si no, eso nos va a pasar el tiempo. Hay unas formalidades aquí que son a veces difíciles de comprender. Doctor Álvaro Kompatsky. Yo solo quisiera agradecer al Parlamento. La verdad es que la ley recién mencionada resolvió un grave problema, que fue aclarar el registro de no donantes. En la actualidad hay un cambio de paradigma, que ya no se hace solicitud de órganos, sino que se pide respetar la voluntad de las personas. Como dice el doctor Sánchez, cada cual puede salir y entrar de este registro. No me voy a la parte legal, pero efectivamente en la práctica, nosotros cuando nos enfrentamos en la actualidad a un potencial donante, lo que hacemos primero es registrar, o sea, tener claro que no está en el registro de no donante, y en el fondo lo que se le pide a la familia es comunicar la voluntad de donación de la persona, y obviamente si la persona o los familiares pueden mostrar pruebas o lo que sea diciendo que el paciente no era donante, no se sigue con la donación. Por lo tanto, esto no constituye un peligro y nosotros lo vemos como una oportunidad y un gran acierto del Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, votemos al tiro, por favor. votemos inmediatamente, y esta semana hay indicaciones para votarlas el lunes. ¿Ah? Así que, adelante, por favor. Ya, diputado Juan Luis Castro. Andrés Félix. A favor. Miguel Crispi. A favor. Sergio Gaona. A favor. Osandón. A favor. Rosas. A favor. Sangüesa. A favor. Torres. A favor, dice. Está ahí. A favor. Ricardo Celis. A favor. 2, 4, 6, 8, 9. 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces está aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Entonces, hasta el viernes a mediodía, las indicaciones. ¿Ah? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Y para empezar la discusión particular el lunes, ¿me está diciendo? El lunes. El lunes. Ha sido muy útil la presencia de doctores Sánchez y Kompatsky, y agradecido. ¿Ah? Vamos a levantar la sesión. No viene a cumplir el objeto de esta sesión. Se levanta, así que agradecerle a todos su presencia. Muy bien.